tiene que entenderlo, hermanos. Mire, si usted se da cuenta, ¿cuántos extrañan a su hermano que no vino ahora? Yo le puedo asegurar que la mayoría de ellos que no llegaron hoy, probablemente me estén escuchando, es porque el diablo ya les aventó un dardo. Y como no estaban en la palabra, como no están enfocados, el diablo está ganando terreno. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso Pablo habla de este problema que hay dentro de la iglesia de Éfeso, que creo yo que Dios nos ha estado hablando que es un problema dentro de Casa de Oración Glendale. Vestidos de toda la armadura, sigue diciendo Pablo aquí el 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podamos estar, ¿qué, hermanos? Firmes, bien parados contra las acechanzas del diablo, no de su hermano, no de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres, del vecino, no, hermanos, no del pastor, no de los líderes, no, las acechanzas del diablo. El diablo quiere hacerte caer, quiere hacerme caer, el diablo quiere que tú renuncies, hermano, al evangelio. Quiere el diablo que tú, como se dice, aviéntelo o tire los guantes o te quite los guantes o cuelgue los tenis, no sé, hay términos que usted sabe lo que quiero dar a entender. Que pares tu carrera, que dejes de caminar, que dejes de luchar, que dejes de seguir adelante. El diablo quiere eso y lo va a hacer de esta manera. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y esta palabra siglo es del sistema, de este sistema, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Hay una lucha espiritual contra nosotros, mis hermanos. Y quiero que usted lo entienda en esta tarde. Lo tenemos que entender, hermanos, que hay una lucha. Dios nos dio vida por medio de Jesucristo a través del evangelio, de la palabra de Dios. Y nos dio vida, puso su espíritu en nosotros. Nosotros somos gente nacida de Dios, nacida del espíritu, por la palabra, por el evangelio. Pablo enseña en Gálatas que ahora que Dios nos ha dado vida por el Espíritu, si tenéis vida por el Espíritu, por eso dice, andemos también en el Espíritu. Esa es la vida que debemos de tener tú y yo. Por eso Pablo dice que sí tenemos un problema espiritual. Dios nos dio vida, Dios nos salvó. Tenemos la salvación segura en Cristo, hermanos. De eso no hay duda. El problema es del día que me convertí al día de mi glorificación. ¿Qué va a suceder en ese tramo? ¿Qué va a suceder en esos 20, 15, 20, 30, 40, 50 años? No sé cuánto Dios nos dé. Desde el momento que nos convertimos, del momento que dimos nuestra espalda al mundo y decidimos caminar para Cristo. ¿Qué va a suceder en ese tramo? Por eso Pablo dice, va a haber problemas y serán espirituales. Y si usted mira, pues nos podemos hacer autoanálisis cada uno. Solamente tú sabes, mi hermano, mi hermana. Solamente tú sabes, solamente yo sé dónde estoy y qué tan bien estoy parado. Qué tan bien estoy parado. Por tanto, dice Pablo, versículo 13, tomad ¿toda qué, hermanos? ¿Me está siguiendo ahí en el texto? ¿Toda qué? Toda la armadura ¿de quién? De Dios. Entonces, hay una seguridad en el cristiano nacido de Dios, de que si toma la armadura de Dios, cuando vengan luchas y pruebas, podrá mantenerse firme. Pablo nunca está negando que no va a haber pruebas y luchas, las va a haber, hermanos. Va a haber batallas de mano a mano, donde será uno cortado,
golpeado, pisoteado. Y no sé si usted ha mirado en lo que Pablo está dando a conocer aquí, eran las batallas romanas o grecorromanas. Y eran batallas brutales, hermanos. Si usted mira las películas así de esa época, yo sé que las ha mirado, cómo peleaban. No había misericordia. O era tu vida o era la mía. Y sacaban las espadas y eran volar cabezas, volar brazos. Las entrañas salían. Porque las espadas, hermanos, no estaban solamente para adorno, era para pelear la batalla. Es lo que Pablo está diciendo, tu batalla, porque va a haber batallas. Serán brutales, hermanos. Y hemos visto en nuestras familias, hemos visto en nuestra iglesia. La palabra se me va en español, pero en inglés es casualties. Ya ve que en una guerra hay muchos muertos. ¿Cómo les llaman a esos? Heridos, muertos, batidos en la batalla. Y usted han visto en esas películas cuando termina todo, hasta ponen una clase de humo o de polvo. Ya cuando se vaya bajando todo, es un montón de gente muerta. Otros heridos, otros vivos pero sin pierna, sin brazo, con las entrañas por fuera, pero vivos, quejándose, un quejido que dura mucho tiempo aquí. Yo me acuerdo cuando era joven, más joven, me tocó ver un accidente de un carro que se volteó por donde vivía cuando yo tenía unos 13, 14 años. Íbamos rumbo a la iglesia y fue en una curva y el carro cayó con las ruedas para arriba dentro de un canal, porque allá hay muchos canales porque es agricultura. Fuimos mi hermano y yo corriendo y ya había otras personas ahí sacando. Y había un hombre que la pierna la tenía para un lado. Y nomás se oía el quejido, que yo por mucho tiempo lo escuchaba aquí, el quejido. Hasta que se acabó el quejido, porque se desangró. Feo. Y así hay muchas familias dentro de Casa de Oración Glendale. Y usted oye el quejido. Porque hay una batalla donde el hombre fue a batalla, pero no traía su arma, no traía el escudo, no traía la coraza, no se había fajado, no traía el casco, porque no tomó la armadura de Dios. Por eso Pablo quiere que entendamos esto, hermanos. Versículo 13 una vez. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. ¿Qué tanto de la armadura, hermanos? Toda, porque toda es necesaria. Toda es necesaria. Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿cómo vas a estar, hermanos? Ahora, hágase un análisis o hagámonos un análisis en nuestra batalla de esta semana, de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado o de todo este año. Ya nos quedan 2 meses y cachito para que termine el año. ¿Cómo ha sido, cómo ha resultado la batalla que hemos llevado a cabo? Pregunta, ¿hemos estado firmes? ¿Firmes? Nos ha aventado Satanás con todo. La pregunta es, ¿cómo estás? Y si tú miras alrededor de aquí, ¿cómo Dios ha atacado a la familia, el matrimonio? Yo no he oído mucho ataque, hermanos, en las finanzas, No he oído mucho ataque en lo económico, en el trabajo. Pero le aseguro que he visto mucho ataque y he escuchado mucho ataque en lo que es la familia y lo que es el matrimonio. Y también, en tercer lugar, el ministerio, el servicio a la casa de Dios. ¿Cuántas personas han abandonado el ministerio? Fuiste llamado. Es un privilegio.
Así estaba Israel. Israel fue llamada de todas las naciones, era insignificante y la llamó para usarla poderosamente. Y de esa nación, llamó a una tribu, la tribu de Leví, para que fueran levitas, servidores del pueblo. Y de esa tribu llamó a una familia, a la familia de Aarón, para que fueran sacerdotes. Hermano, es un privilegio. No solamente Dios te llamó del mundo, te salvó, te redimió, te restauró. Ahora estás sentado con Cristo en lugares celestes o en los lugares de su gloria. Pero también, fíjate, te escogió para el servicio de su obra. Y muchas veces no entendemos qué potencial tiene servir a Dios. De todos. Y yo siempre cuando miro los predicadores en YouTube o mis amigos de casas de oración y trato de escuchar a varios de ellos, digo, wow, también que hablan el español, también que sus mensajes son bien trazados. Y digo yo, es un privilegio estar donde estoy. Yo jamás renuncio a esto, porque es un privilegio servir a Dios. Pero créame, que el diablo ha aventado esos dardos de desánimo. Pero no, yo quiero salir al otro lado firme, hermano. ¿Cómo quiere salir usted? ¿Sí? Dice aquí Pablo, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No voy a repetir todo el tema, hermano, los temas que hemos tratado. Solamente quiero leer el texto porque quiero llegar a este penúltimo armamento o arma que Dios quiere que nosotros entendamos en esta tarde. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar. ¿Quién va a apagar? ¿Quién? Fíjate qué tremendo, ¿eh? Siempre, Señor, encárgate de él. Encárgate del problema, Señor. Encárgate de mi hijo. Claro, se los entregamos a Dios, pero ¿quién va a hacerlo? ¿Quién va a estar ahí en la brecha por el hijo, por la hija, por el matrimonio? Varones. Tengas tú la culpa o no la tengas, tú eres responsable por el bienestar de tu familia. ¿No más un amén? ¿Pasó, varones? O sea, tú puedes decir, es que usted no conoce a mi esposa. Could be. Es que usted no conoce a mis hijos, hermano. Y cuando Jehová va y busca a la primera pareja, ¿a quién buscó? ¿A Eva? Adán. Cuando Jehová habla con el profeta, le dice, ve y busca a Jezabel o a su marido. Y le dijo lo que le iba a pasar a ella. ¿Con quién va a tratar Dios, varón? Diga. Conmigo. Pero usted, bueno, tú eres la autoridad. Me están viendo feo, pero no, está bien, es ok. Pero es la verdad, hermanos, y yo estoy aquí para hablarles la verdad. Yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira, dijo uno de los reformados. Prefiero hacerlo. Herirlos con la verdad, pero matarlos con la mentira. Prefiero la verdad. Calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en esta tarde, hermanos, estos minutos que nos quedan, yo quiero hablar de este armamento.
que es la espada del Espíritu. ¿La tienes? ¿La sabes usar? Porque es lo que Pablo está enseñando aquí, la espada del Espíritu. No hay espada aquí, ¿no? Pero no es esa grande, espada del Espíritu. Mire lo que dice aquí. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo le hago una pregunta en esta tarde, mi hermano. Y yo quiero que hagamos una evaluación. Nosotros, la casa de oración Glendale, nuestra casa, iglesia. Pregunta: ¿se predica la palabra de Dios aquí, hermanos? No, de verdad. ¿Se predica la palabra? ¿Usted viene y escucha la palabra? Porque cantamos la palabra, pero mi pregunta es, ¿realmente yo como pastor de esta congregación y maestro, digo yo, estaré predicando la palabra porque no estoy mirando fruto? Digo, yo esto personalmente, digo yo, what's going on? ¿Qué está pasando? O como dijo el pastor Chava hace un par de semanas predicando, o entra por un oído, ¿y qué sucede? Bueno, deje un oído abierto y el otro tápelo, hermano. Hablando espiritualmente, ¿eh? No vaya a estar así ahorita, no, hablando espiritualmente. Que la palabra, hermanos, realmente penetre en nuestro corazón. La palabra del Espíritu, esta arma, así como la espada era la única arma ofensiva del soldado, el escudo no era un arma, el casco, el yelmo, no eran armas, hermanos. Era un equipo de defensa. Pero el Espíritu, la espada del Espíritu, hermano, la palabra de Dios, es un arma ofensiva. Y es un arma bien usada, hermanos, y ahorita vamos a ver que sí tiene poder. Sí tiene poder, hermanos. Es un arma que si la sabes usar, derribas, hermanos, todo argumento. Todo problema por la palabra es derribado. Y no te digo que no vas a pasar por él, pero cuando pases ahí vas a estar bien confiado que Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Que Dios te va a sacar al otro lado confiadamente. No vas a rezongar, no vas a esponjarte o enojarte. Simplemente vas a saber que esta es parte de la batalla. Pero lo vas a entender porque lees la palabra, porque escuchas la palabra de Dios, y no solamente está en tu mente, pero sino está en tu corazón. Porque yo conozco mucha gente que tienen conocimiento de la palabra, pero sus vidas no lo reflejan. Oiga bien, para nada. Al contrario, tanto es la altivez, el orgullo, que dice, tú no me tienes que decir porque yo sé. Y es como platicábamos un hermano, yo le decía, en el momento cuando una persona empieza a decir, es que yo sé, yo ya dejo de hablar. Yo ya dejo de hablar. Porque en el momento que yo sé, es que tú ya no me vas a enseñar nada. Ok, está bien. Pero la vida refleja algo muy distinto. Conocimiento. ¿Se recuerda lo que dice Santiago en su escrito? Dice que los demonios creen. ¿Creen en quién? Que hay un Dios. ¿Y cuál es la reacción? Tiemblan. ¿Son salvos?
solamente creen. O sea, tener el conocimiento de la palabra, hermanos, a forma de solamente creer y no obrar en ella, se refleja, hermanos. Y Casa de Oración Glendale, nosotros no solamente, hermanos, tenemos que conocer la palabra. Por eso le pregunto si se predica la palabra de aquí, sino para corregir, sino para decir, bueno, vamos a entrar más a la Biblia. Porque los chistes que me cuentas, hermano, las historias que me cuentas, pues no traen ningún beneficio. Entonces, dejaré de contar chistes, dejaré de contar historias. Amén. Y los mismos que predican aquí, dejen de contar chistes y dejen de contar historias. Porque si no predicamos la palabra, no va a haber resultados, hermanos. Nuestras vidas van a ir igual. Nuestros matrimonios van a ir igual. Nuestra relación familiar va a ser igual. Nuestro servicio a Dios va a ser igual. Le digo, yo no he oído de otros problemas dentro de la Casa de Oración Glendale. No hay otros, no. Físicos muy pocos, de dinero, pero sí se oye mucho matrimonios, familia. Y falta o abandono del servicio a la casa de Dios. Es muy fácil abandonar. Fíjate que la pensamos más para llamar enfermos a nuestro trabajo que para... Porque algunos ya se les acabaron los sick days que les pagan. Otros probablemente no sé si parece que el estado de California creo que te da 3, no sé. Pero hay unos les pagan para no ir si no van a trabajar les pagan, si están enfermos. Otros están limitados los días y dicen, no, es que si llamo y si me enfermo de verdad. Pero para el servicio de Dios es fácil. Es más, ni llamamos, solamente un textear para no tener que hablar con el hermano. Abandono. Fácil. Esta espada, hermanos, así como la espada era la única arma ofensiva del soldado, la palabra de Dios es la única arma necesaria que es infinitamente más poderosa, oiga bien, que cualquier arma satánica. Oh, hermano, desde el principio, Satanás ha torcido la palabra de Dios. ¿Me cree? Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Versículo 1, mire. Su palabra es verdad, hermanos. Por eso estamos aquí en esta tarde, mis hermanos. Lo único que tenemos tú y yo, hermanos, es la palabra de Dios. Claro, gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por lo que Él hace, porque cambia nuestro carácter, por la palabra, y todo tiene que ser por la palabra. Tú no cambies nomás para complacer a tu vecino, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Asegúrate que el cambio viene por la palabra, porque la palabra dice. Mire lo que hace el diablo desde el principio, hermano. Esto no es nada nuevo, pero nosotros tenemos la palabra, la espada del Espíritu. El asunto es no saber usarla, nos causa daño. Mire lo que dice, versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dijo eso Dios, hermanos? ¿Dijo eso? ¿Dijo todo árbol? Por eso mi pregunta es, y es para mí, para usted, para todos:
¿A quién le estamos poniendo atención? Who are we paying attention to? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Estás poniendo atención a la voz de la palabra o a la voz de Satanás? ¿Estás poniendo atención donde Satanás dice, oh, it's okay, no te preocupes, mira, Dios conoce tu corazón, mira, hazlo y al rato te arrepientes y pides perdón? ¿Dijo eso Dios? ¿Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, a la serpiente. Cuando tú y yo tenemos conocimiento de la palabra, hermanos, es más, ya deberíamos de saber y discernir que esto no proviene de Dios. Cualquier persona que te quiere hacer a un lado de lo que Dios dijo, aún torciendo, manipulando el texto, haciéndolo un pretexto, que es un texto fuera del contexto, para yo establecer mi pretexto para cualquier doctrina. Cuando tú pones atención, tú tienes que, hermana, tenemos que tener el discernimiento de Dios. No dice eso la Biblia. Tienes que tener discernimiento. Mire lo que responde la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Tenía conocimiento de la palabra, hermanos? Wow. Esto es lo que Dios dijo. Esto es lo que tú y yo tenemos, la palabra de Dios, hermanos. Esto es lo que Dios dijo. Dios ya no va a venir a presentarse delante de ti. Oye, Mario, acuérdate lo que dijo el pastor o John. Pon en práctica. It's not going to happen. Ya está su palabra aquí, hermanos. Ya está su palabra. Y lo que Dios dijo es su palabra y es verdad. Él no es como nosotros. No es flexible. Él no es mutable, es inmutable, no cambia. Él es hoy, es ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Lo que Él dijo, lo que Él decretó, es un hecho. Y no cambia, hermanos. Nosotros sí, y no deberíamos. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Wow. ¿A quién le vas a creer, mi hermano, mi hermana? Really, de verdad. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la palabra de Dios? ¿O a la palabra del diablo? Tú tienes la decisión. Aquí la mujer tenía una decisión. ¿Creerle a Dios que vas a morir o creerle al diablo que no vas a morir? Aquí tenemos nosotros que decidir, mis hermanos. Casa de Oración Glendale tiene que decidir. Cada uno individualmente tiene que decidir. Todos tenemos que hacer una decisión. O le creemos a la palabra o rechazamos la palabra. No hay un intermedio. Pero yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Nuestras vidas reflejan si creemos o no creemos. Porque la actitud del creyente, que es nuestra mejor adoración, se llama obediencia. ¿Tú quieres ser el mejor adorador? ¿Quieres ser el mejor adorador? Nuestra mejor adoración es nuestra obediencia.
Se comprueba una persona que cree cuando, ¿qué, hermanos? Cuando obedece. Cuando tú obedeces, significa que creíste. Obedecer a la palabra de Dios. Has creído. Por eso es muy claro la palabra de Dios, porque creímos al Evangelio. Porque creímos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Creemos por su sangre derramada en la cruz que somos limpios de todo pecado. Eso lo creemos y lo afirmamos. Y por esa creencia obedecemos al llamado de Dios, arrepentimiento. Y no arrepentimiento de ese momento, sino vivimos una vida en arrepentimiento, constantemente. Porque sabemos que somos pecadores, sabemos que somos carne, que hay un problema todavía que vamos a estar luchando hasta el día de Jesucristo. Por eso creemos lo que Juan dice, que la sangre, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué pasó con esta mujer? Sino que Dios sabe, versículo 5, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y luego, ¿a quién usa? Sino que sabe Dios. Wow. Ahí es malinterpretando el texto. Ahí es torciendo el texto completamente. Y no que Dios no supiera, hermanos. La palabra fue: el día que tú comas, tú vas a morir. Y ella lo sabía. Él cambia eso. Es como la Biblia dice que los que practican tales cosas, entendiéndose todo lo que dice en Gálatas y también Corintios, los que practican este estilo de vida, y aún Romanos, los que practican no heredarán el reino de Dios. Y dice Romanos, son dignos de condenación. ¿Qué? No le entendemos a eso. Pero en cambio hay gente que sigue practicando eso. Y no hablaré tanto del adulterio, de la fornicación y todo eso. Sigue practicando la envidia, sigue practicando las enemistades, los pleitos, las contiendas. Todavía. Los celos, las envidias. Todavía. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la palabra, hermanos. Ella lo sabía. Satanás viene y tuerce esto. Versículo 6, algo que la mujer nunca había hecho y lo hizo. No sabemos cuántos años desde que Jehová les dijo eso hasta ese día, pero ahora ella vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, la cual así cual comió a sí mismo con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero fíjate lo que sucedió. Cuando oyó una palabra que no era la palabra de Dios, pero ahora agradó. Fíjate. Vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Para qué, hermanos? Para comer. Y no nomás eso. Y era codiciable para alcanzar sabiduría. Wow. ¿Cuántos años de haber pasado por ese árbol y lo miraba como un árbol de qué, hermanos? De muerte. ¿Cuántas veces, hermanos? Y eso nos sucede cuando recién nos convertimos al Evangelio por la palabra. Temor a hacer cosas que ahora resulta que no hay para qué es tan religioso. Ay, hermano, no es para tanto. ¿Y te acuerdas? Sí, pero es que era nuevo, acuérdate, estaba en mi primer amor, estaba recién convertido y me alejé de todo eso, pero ahora es ok. Mira, Dios me ama, hermanos. La Biblia dice que Dios nos ama y que Él conoce nuestro corazón. Y el diablo ha venido a tu vida y te ha engañado. Y ahora, con el tiempo, cuando no pareciera que es un problema,
ahora se empieza a reflejar en tu matrimonio. Repito, porque es lo que miro en esta casa: tu matrimonio y tu familia y en tu ministerio. Eso que antes para ti era pecado, ahora viene a ser parte normal de la vida. Antes que lo mirabas con muerte y desprecio y decías, no, yo no puedo hacer eso, ahora es parte de tu vida. Ahora es agradable, ¿qué dice aquí? Que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno para comer, agradable a mis ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Pregunta: ¿qué tanta más sabiduría necesitaba Adán y Eva en su vida perfeccionada, hermanos? Yo no sé tú, hermano, pero no sé si usted te das la idea que ha de ser bonito que en todas las áreas de la vida Dios te la supla como era Adán y Eva. ¿Cuál necesidad de salir a trabajar? Hablando, él tenía que labrar la tierra, por ejemplo, antes de eso tenía que trabajar, ver los animales, todo eso, pero su vida era, Dios suplía todo, ahí estaba, una vida sin pecado. Pero el momento que viene el diablo y da su palabra, que es en contra de la palabra de Dios, hay un resultado. Sobre todo el resultado fue muerte, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida, mis hermanos? ¿Cómo está? Analízate. En esos tres puntos: matrimonio, familia y servicio a la obra de Dios. Tú sabes quién eres. Tú sabes exactamente dónde estás. Tú sabes cómo está tu matrimonio, tú sabes cómo está tu relación familiar y tú sabes cómo está tu servicio a la obra de Dios. Pero ¿has escuchado? Y no has usado la espada del Espíritu. Usted ya conoce la condición de ellos. Regrese conmigo a Efesios capítulo 6 una vez más. Esta arma, hermanos, era una espada pequeña, de entre 15 y 40 centímetros de largo. Y esta arma que Pablo está usando como tipo y figura de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se empleaba tanto a la defensiva frente a los ataques iniciados por el enemigo, como a la ofensiva para combatir a la destrucción de las estrategias del enemigo. Se usaba para defender, pero también se usaba para contraatacar. Y esa espada, hermanos, era tan pequeña que cuando la usaban los romanos, si usted nomás mira, apuñalaban y le daban vuelta y sacaban. En otras palabras, sacaban todo lo que entraba, porque era de doble filo. Entraba y daban vuelta y sacaban. Y otro, y aquí, y donde fuera. Entraba, daban vuelta y sacaban, porque el asunto era de matar. ¿Sabes? Te soy sincero, mi hermano o mi hermana. ¿Sabes qué hemos hecho muchas veces? Usado la espada. En vez de usarla contra el enemigo, ¿contra quién la hemos usado? ¿Sí lo has visto en Facebook? Does it make sense? Cuando debe ser una espada contra el enemigo, la usamos entre nosotros. Sin ninguna sabiduría, sin ninguna misericordia. Como dice la Biblia, cuando tú miras a tu hermano cometer una falta, tú que eres espiritual, ve con él con un corazón, con una actitud de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y entramos con la espada, hermano, y ¡zas! Y ¡boom! Acabo, ¿para qué lo queremos aquí en la iglesia? No, mis hermanos.
Esta espada, hermanos, era usada para eso. Esta espada, hermanos, oiga bien esto, precisa y eficaz es la verdad de la palabra de Dios. Fíjate lo que hace la espada. Vaya conmigo a segunda carta a los Corintios, versículo 10. Versículo 3. Versículo 3, ¿lo tiene? 10:3. No vaya a malinterpretar el texto que Pablo andaba en la carne. Ya ve, hermano, ahí dice que sí podemos andar en la carne. No está hablando en el sentido espiritual. Está hablando de el problema de la carne, que lo que es el ser humano. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos. Y eso es hablando de una estrategia militar. No militamos según la carne. Aunque andamos, pues, ¿quién anda en el espíritu en cuestión, hablando literalmente, hermano? Pues todos aquí son, yo los miro con sus morenitos, güeritos, algunos negritos. Estamos físicamente aquí, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, andamos en este problema. Es un problema que no ha sido redimido. ¿Okay? Será en el día de Jesucristo. El problema no es el del hombre espiritual porque ha nacido de Dios. No es este carnal que lucha por querer hacer lo que quiere. Bueno, dice aquí Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, nuestra lucha, nuestro sistema no es carnal. Porque a lo mejor algunos aquí saben, son buenos para los golpes. Saben y conocen defensa propia. Saben dónde dar el golpe y doblar a la persona. Me acuerdo que mi papá me decía, tú, así me enseñó defensa porque él en sus tiempos de joven fue luchador. O sea, tú mídelos, cualquier alto, chiquito. Mídelos. Y el primer golpe a la rodilla de un lado. Mídelo, pues si está grande que tú, como puedas darle el gol, porque aquí ya lo doblaste, y corre. Mídelos. Otros conocen otras estrategias. Mídelos. Porque las armas de nuestra guerra, milicia, no son, ¿qué, hermanos? No es carnal, hermanos. No quiera ganarle a usted a una persona con los gritos. Menos los que estamos en la autoridad. Menos. Dice que el líder o el obispo o el pastor, anciano, que estamos en liderazgo, dice que no debe de ser pendenciero. Si tú me gritas, ¿o qué, hermano? Si tú dices que te debo, pues dame planes para pagos. Pero yo no voy a pendenciar, yo no voy a pelearme. Mi llamado está mucho más allá que cosas disputas. Prefiero arreglar el asunto. Prefiero que entremos en términos saludables. No defenderme. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Ahora entiendes, hermano, todo esto va a venir por el conocimiento de la palabra. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo viene el conocimiento de Dios, hermanos? ¿A través de qué? En la palabra. Todo va a ser a través de la palabra. Nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, ¿entiendes? Es
Por la palabra, porque ahí todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, la palabra, la espada o esta arma, hace esto. Y llevado cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de ¿quién? De Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos de dónde viene saber qué es lo que Dios le agrada? ¿Sabe cómo viene eso? A través de la palabra. Va a ser a través de la palabra, mis hermanos. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea, ¿qué, hermanos? Perfecta. La palabra, hermanos, tiene ese efecto. Hermano, no quiero que se mire o se oiga así como que, ay, hermano, parece que es una fantasía esto. No, mis hermanos. Pero por la palabra, óigame bien. ¿Habrá alguien aquí que duda de su salvación? Digo, ¿habrá alguien aquí que duda de su salvación? Que diga, yo tengo que hacer esto para ver si alcanzo la misericordia de Dios. Para enseñarle por la palabra que no es así. Así como no dudas de tu salvación, ¿por qué dudamos de lo demás? ¿Por qué dudamos que nuestro matrimonio se puede restablecer? ¿Por qué dudamos que nuestra relación familiar se puede restablecer? ¿Por qué dudamos, hermanos, que nuestro ministerio se puede restablecer? Y no dudamos de lo otro. Mi hermano no puede ser tibio. Dice la Biblia que los tibios, ¿qué hace Dios con ellos? O sea, que le causa ¿qué? Náuseas. ¿Quieren oír una palabra más fuerte? Asco. Ahí sí aplica la palabra que usan los adolescentes, it's nasty. Una persona tibia para Dios, it's nasty. Porque el agua caliente te haces un buen cafecito, o un buen chocolate, abuelita, o un té. Y un agua helada te haces una buena agua de Jamaica, o de las otras. O sí, un agua natural heladita. Pero un agua tibia, hermanos. Si entiendes eso, hermano, no puedes claudicar un día aquí, un día allá, porque eres tibio. Tibio. La espada del Espíritu. Un texto más y nos vamos. Hebreos 4. Todo lo que hacemos en esta casa, mis hermanos, tiene que ser respaldado con la palabra. Si no es respaldado con la palabra, hermano, y tú sabes que no, tú no debes de estar aquí. Porque si aquí no se predica la palabra, no se abre el libro de Dios y se explica el texto, hermano, no podemos estar aquí. Porque no vamos a ser alimentados, no vamos a crecer en el conocimiento de Dios. No seremos confrontados con nuestro pecado. Tengo una responsabilidad. Los que predicamos tenemos una responsabilidad. Es de abrir la palabra y ver qué dice Dios para mí y para su pueblo. Tenemos que hacerlo, hermano. Ahí yo no le puedo pedir disculpa. Por lo que yo diga, mis palabras probablemente no correctas en el español, ahí sí le pido disculpa. Por un chiste, que yo no digo chistes, ustedes se ríen, no sé por qué, pero yo no, perdóneme por eso. Por una historia que haya contado como testimonio, perdóneme, ahí sí. Pero si es la palabra hablando, hermano, no le puedo pedir perdón.
es Dios hablando a su vida. Es Dios hablando a nuestra vida. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 4, pero capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios, ¿la palabra de quién? Es que, hermanos, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esto está bien tremendo, hermanos. Esto solamente la palabra puede ser eso. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra. La palabra. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Solamente el inicio de este tema de la palabra, hermanos. Pero entiendan esta tarde, mi hermano, entendamos todos, porque yo también estoy igualmente que ustedes, Si no regresamos a este libro, hermanos, y no solamente que lo expongamos aquí, si tú no haces caso, si yo no hago caso a este libro, mi vida va a ser una vida completamente derrotada. Y se va a ver. Si tú y yo volvemos a tomar este libro y no nos escucharlo jueves y domingo o cuantas veces lo escuches, pero no lo pones en práctica, seguirás como vas, mi hermano, mi hermana. Tu matrimonio seguirá igual, tu relación familiar seguirá igual y tu servicio a Dios cero nada. Cuando tú eres un potencial para la obra, para las manos de Dios, y me temo que mucho en eso te gloreas. Bueno, Dios va a dar cuenta de eso, como va a dar cuenta de tu matrimonio, como vas a dar cuenta de tu relación familiar. Creo yo que en lo económico estás bien, creo que en tu trabajo va bien. Y creo que le pones más interés a eso, más potencial a eso, por eso vas bien. Lo cuidas y está bien. Pero ¿cuánto cuidas a tu esposa? ¿Cuánto cuidas a tu esposo? ¿Cuánto cuidas a tus hijos? ¿Cuánto cuidas a tus padres? ¿Cuántos cuidas el ministerio que Dios te ha dado? Has dejado la palabra. Regresa a la palabra, mi hermano. Toma esa arma que es poderosa y empieza a usarla. No la uses contra a tu hermano o a tu hermana, úsala para ti mismo. Que esa palabra penetre el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que tú a través de la palabra empieces a discernir cómo está tu vida, y yo también. Así parece que es suicidio, pero no es. Simplemente estás agarrando la palabra y ella te está discerniendo tu pensamiento, tu palabra. O como dice Santiago, mírate al espejo de la palabra. El espejo no miente, ¿verdad? ¿O sí miente? No miente, te va a decir la verdad, cómo te miras. La palabra no miente, hermanos. Regresa el próximo domingo, mi hermano, y terminamos esto de la palabra. Amén. Ponte en pie, vamos a orar y dale gracias a Dios, por favor. Tú sabes quién eres, hermano, hermana, que has dejado a un lado la palabra.
Has dejado a un lado la palabra. Yo sé que dice, hermano, yo creo en Dios. Yo no dije que no creías en Dios, pero no le has creído a la palabra. Tu testimonio, mi testimonio refleja eso. Porque el borrachito de la esquina cree en Dios, hermano. ¿Sí o no? Cree en Dios. Oh yeah, aleluya, te dice. Yo he hablado con ellos creen en Dios. Se están endrogando, están ahí con su licor, con su droga, pero ellos creen en Dios. Ay, no, hasta hacen la carita, ay, no, I used to go to church. Pero no creyeron a la palabra. No me digas que crees en Dios, hermano, hermana. Ni yo te voy a decir que creo en Dios si yo no pongo en obra esto. Porque se va a reflejar. Se va a reflejar. Tarde o temprano se va a reflejar. Estás poniendo atención a la palabra, estás escuchando, estás obedeciendo, se va a reflejar. Por eso yo en esta hora te ruego que tú ores ahí donde estás. Ahí. Y tú te conoces, tú sabes exactamente si le crees o no le crees a Dios. Su palabra. Yo no digo que no creas en Dios, su palabra. Su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo te ruego, mi Dios, que tú nos perdones. Perdona nuestros pecados, mi Dios. Perdónanos porque hemos pecado delante de ti, mi Dios. No hemos guardado tu palabra. No hemos obedecido a tu palabra, mi Dios. Y yo te ruego que tú nos perdones en esta tarde, mi Dios. Tú nos conoces a cada uno de nosotros y sabes tú, como sé yo, exactamente dónde estoy delante de tu presencia, mi Dios. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a regresar a tu palabra, mi Dios. Yo te ruego por cada familia, cada matrimonio, cada familia y cada servidor, porque todos hemos sido llamados a servir en tu obra, Señor. Tú nos has dado un don espiritual a cada uno para el servicio de tu obra, para el servicio de tu iglesia, para que nos edifiquemos, nos exhortemos. Cada uno, Señor. Pero algunos de nosotros hemos dejado el ministerio. Hemos abandonado nuestro matrimonio, hemos abandonado nuestra familia, mi Dios. Y nos hemos dedicado a otras cosas que realmente no tienen fruto en lo espiritual. Claro, tienen fruto en lo terrenal. Tenemos buen carro, buena ropa, buena casa, tenemos dinero. Hemos puesto nuestra confianza en eso. Pero nos hemos olvidado de lo más importante, la obediencia a tu palabra, mi Dios. Y yo te ruego que en esta tarde podamos abrazar esta tu palabra, Señor. Y cada uno de nosotros podamos obedecerla. No ser como Eva, que prefirió obedecer a la voz de Satanás y por consecuencia murió y fue destituida. Y por causa de eso todos nosotros hemos nacido en pecado. Pero gracias a Jesucristo. Gracias, Jesús, porque tú nos has redimido. Gracias, Jesús, porque tú nos has salvado. Porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor. Que ahora podemos poner toda nuestra confianza en ti, Jesús. Pero nos has dejado tu palabra y siempre has demandado, aún de Israel como de la iglesia, ser obedientes a tu palabra. Yo sé, Señor, que si hemos fallado o hemos sido derrotados, ha sido porque no hemos creído a tu palabra. Tú nunca dijiste que no iba a haber pruebas y luchas, va a haberlas siempre. Pero tu palabra nos enseña, así como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, porque no solamente escuchó, sino que puso por obra aquello que tú le dijiste. Aquel que escuchó, pero no puso por obra, no obedeció, no creyó, cuando tuvo su prueba, su lucha, dice tu palabra, que porque edificó sobre la arena, cuando vinieron esos problemas, grande fue su pérdida. Y eso es lo que yo miro, Señor.
Es lo que se mira aquí en Casa de Oración Glendale, Señor. Una pérdida en el matrimonio, una pérdida en la relación familiar y una pérdida en el servicio a tu obra, porque no hemos obedecido tu palabra, mi Dios. Por favor, Señor, permítenos regresar a las sendas antiguas. Perdónanos, mi Dios, y aquello que hemos perdido, aquello, Señor, que lo recuperemos ya, mi Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Aleluya. Antes de irnos, vamos a orar por mi hermana